Bienvenidos a la clase del día de hoy. Lo que vamos a ver es ley de Ohm y resistencias, ¿no? Usted lo que ha visto en física 2 es esto de aquí, ¿no? Este símbolo. Le han puesto R, ¿no? Ese es el símbolo de la resistencia. Ahora tenemos que entender qué implica tener una resistencia. Una resistencia es un elemento que consume energía, ¿ya? Una resistencia puede ser, veámoslo en su casa, ¿no? ¿Qué consume energía en su casa? Un foco, eh, la, la licuadora, la televisión, etcétera, ¿no? Cualquier elemento que consume energía se lo considera como una resistencia. ¿Ya? El concepto inicial de resistencia, ¿cuál era? Miren, como su palabra lo dice, resistencia es oponerse a algo. Entonces, voy a dibujar un conductor. Este es un conductor, ya, un metal o cualquier tipo de, por lo general un metal, ¿no? Y usted aprendió que en la clase pasada que el flujo de electrones es la corriente. Ahí está, ¿no? Flujo de electrones, un electrón moviéndose tras de otro es la corriente. Entonces, usted tiene aquí un flujo de electrones, ¿ya? Y está moviéndose a través de ese conductor. Entonces usted tiene una corriente, ¿no? Esta es la corriente ahí. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Imaginémonos que estos electrones son automóviles y estamos en una carretera de 3 carriles. ¿Ya? Si, porque hay imaginémonos que están construyendo esta carretera, están construyendo algo aquí, construyendo algo acá, y porque están construyendo esta carretera la hacen más pequeña, ¿no? Entonces, así. Justo con el espacio para que pase solo un electrón a la vez. ¿Ya? ¿Qué sucedería si estos fueran automóviles? Usted le ha pasado esto, usted ha estado en un embotellamiento. ¿Y qué pasa, no? Están aquí, ¿no? Ahora, este de aquí se mete aquí, el siguiente que quiere meterse es este, pero este también se quiere meter y se comienzan a chocar y están que frenan y se detienen, ¿no? Lo más probable, los conductores de aquí, el uno va a frenar y le va a dar paso al otro. ¿Por qué se frenan? Porque no quieren chocarse. Porque si este se lanza directamente, se puede chocar con el que está acá y se puede. Y para evitar el choque es que el conductor frena y le da paso al otro y se van turnando y eso, ¿no? Eso pasa porque somos personas racionales que preferimos llegar más tarde a que se choque nuestro auto, ¿no? Pero los electrones no hacen eso, ellos pelean por llegar acá, ¿no? Entonces al pelear por llegar acá se van a chocar, se van a raspar entre ellos y todo eso. Esos choques, esos, esos, esas colisiones entre los electrones genera calor. Entonces, este tramo de cable de aquí va a estar emanando calor. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, ese es el principio de una luminaria o un foco, ¿no? Aquí en Ecuador le decimos foco. En otros lugares le dicen bombilla, ¿no? El foco, ¿no? Vamos a recordar cómo es un foco. No hablo de los focos LED porque eso es reciente, ¿no? Y eso lo vamos a entender en electrónica. ¿Cómo está compuesto un foco de los antiguos? El foco viene con un cable, usted lo conecta aquí así, ¿no?
Los electrones vienen aquí así, suben el cable. Y aquí usted se va a dar cuenta que el cable se vuelve más finito. Y de ahí viene y se conecta con un cable grande, ¿no? Esto de aquí es un material metálico bien finito. Entonces está sucediendo lo que está pasando acá, ¿no? Que viene de un cable grueso y lo obligan a pasar por un cable finito, lo obligan a pasar por un cable fino que genera colisiones entre los electrones y va a generar calor. Ese calor hace que esto de aquí se vuelva de color rojo o anaranjado, este cable de aquí. Y eso es lo que nos da la luz que veíamos en los focos antiguos. Obviamente, este foco no solamente emana su energía en luz, sino que emana su energía también con calor. Luego inventaron los focos LEDs, que lo que hace es no desperdiciar, no convertir la energía que usted le da en calor, sino que o convertirlo poco en calor, pero la mayoría le va a hacer luz. El foco antiguo, que ya no se usan porque consumen mucha energía, desperdicia energía con calor. Por eso es que usted verá en el señor que le vende las empanadas o el que le vende los pollos, ¿qué hacen? Tienen ahí su vidriera, aquí está la comida, que quiere mantenerla caliente, y aquí le ponen un foco de los antiguos. ¿Para qué no? Para que no es para alumbrarlo solamente, sino que para que le dé calor y le mantenga caliente. Entonces es verdad lo que veníamos diciendo, ¿no? Una resistencia es un elemento que consume energía. En este caso, la energía se está consumiendo, se está transformando esta energía en luz y en calor, esa energía que se consume. Y en los focos antiguos, más calor que luz. En los focos modernos es más luz que calor, ¿no? Por eso es que usted verá que hay focos en la antigüedad, de estos focos, el que alumbre, un foco que alumbre bien era de 100 watts. Eso es la potencia, ¿no? Y en los focos LED, un foco que reemplace un foco de 100 watts, que reemplace uno de 100 watts, es uno de 18 watts. Reemplace en nivel de luz. Usted con 18 watts tiene la misma luz que con uno de 100 watts, pero obviamente tiene que ser LED. Ya. Vamos a ver también cómo la resistencia se puede presentar en un cable que no tenga esta condición de hacerse más fino. Por ejemplo, tienes esta carretera de 3 carriles, ¿no? Te digo para hacer la analogía con los electrones y el cable. Ahora, aquí obviamente están los choques porque yo le dije que pasan a ser un carril y aquí hay peleas, ¿no? Porque quién quiere meterse aquí y todo eso, ¿no? Y ahí están los choques, la fricción y se genera el calor. Aquí también se puede perder por calor, aunque no se haga la carretera muy pequeña. Si usted mantiene la carretera con el mismo grosor, el cable con el mismo grosor, pero es una distancia muy grande, muy larga, hay más probabilidades que hayan colisiones entre los electrones. ¿Por qué? Porque use la lógica, ¿no? Usted vive aquí, ¿no? Y le toca manejar hasta acá. De aquí a acá es una distancia de 1 kilómetro. Está cerca de donde sales, ¿no? Tu casa al trabajo y estás a 1 kilómetro. Está cerquita. Ahora tienes que viajar desde aquí a acá, que es una distancia de
de 200 kilómetros. Ya. El viaje 1 y el viaje 2. ¿En cuál de los viajes hay más probabilidad que usted tenga un accidente? ¿En el 1 o en el 2? Respóndanlo en el chat. En el 2 muy bien. ¿Por qué? Porque la distancia es más larga, ¿no? Como la distancia es más larga, hay más probabilidades que me golpee, me choque. No le voy a asegurar que se va a golpear aquí, ¿no? Pero hay más probabilidades. Entonces, a pesar de que aquí la carretera no se ha hecho pequeña para que se choque como esta, la carretera sigue siendo gruesa, pero como es más largo, hay más probabilidades que se choque y entonces también se va a perder energía por calor. Y se va a transformar en calor. Para complementar lo que le acabo de decir, mire, aquí tenemos una tabla de cables. Aquí me dicen el número del cable. Ya, el número del cable que usted va a pedir. Y aquí le dicen resistencia inductiva, ¿no? Pero mire, le dicen ohm por kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el primer cable que tenemos, por cada kilómetro, usted le va a poner 0,19 ohms. Imagínense que usted va a lanzar 10 kilómetros de ese cable, ¿no? Usted va a coger este número y lo va a multiplicar por 10. Entonces, aunque usted, vamos a poner ese dato acá, ¿no? 0,19 kilómetros por hora. Vamos a anotarlo por aquí. Por ¿qué quiere decir eso? Que vamos a suponer que usted tiene, de aquí parte un cable hasta el punto de acá, ¿no? Lanza el cable. En el camino no está poniéndole ningún foco, ningún aparato eléctrico, solamente está lanzando un cable y lo lanza, ¿no? Si usted mide esta distancia y esta distancia le da 1 kilómetro, ¿no? Que es 1 kilómetro esa distancia. Usted en sus cálculos tiene que asumir que aquí hay una resistencia, es como que tuviera una resistencia de 0,19 ohms. Si usted hace el mismo ejercicio, va a lanzar el cable de aquí a acá, lanza el cable sin conectar nada en el camino, y este cable tiene 10 kilómetros de largo, usted debe asumir ahora que hay esto por 10, ¿no? 10 kilómetros, ¿cuántos ohms tendría? Entonces tendríamos que tener 1,9 ohms. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque a veces usted cuando ya se desarrolla como ingeniero, usted coge aquí, lanza un cable de aquí hasta acá y usted dice, yo voy a lanzar 120 voltios, ¿no? Lanza un cable y al otro lado no le llegan los 120 voltios, sino que le llegan 100, 102 voltios. Usted dice, ¿qué pasó? Si yo no he conectado nada en el camino, ¿qué será que el cable está pelado? Algo así, no. ¿Qué conclusión puede usted sacar de eso? Escríbelo en el chat. ¿Qué pasó ahí? Muy bien las respuestas. Lo que seguramente pasó aquí es que esta distancia es muy larga. Como esta distancia es muy larga, me generó una resistencia muy grande, que esta resistencia es la que se comió los 8 voltios restantes. No se ha perdido nada, 120 menos 8, 212. Eso es lo que sucedió. Y esto de aquí, aunque suene muy obvio,
es algo que ignoramos a la hora de, a veces, en la vida de ingeniero, ¿no? A veces lanzas un cable tan grande que no te, tan largo que no te llega a 112, sino que te llega a, qué sé yo, a 95, ¿no? Voltios. Y tú aquí conectas diferentes equipos que están diseñados para funcionar con 110, con 110 o 120. Y esto de aquí no te funciona bien. ¿Y por qué no me funciona bien? Si este equipo es decir, funciona con 110 hasta 120. Y yo estoy mandando 120 porque no me funciona. Mides la llegada y te das cuenta que hay 95. Y después dices, ¿por qué hay 95? Es que el cable que lanzaste es muy largo. Entonces, ¿cuál sería la solución en ese caso? Ya, la solución es encontrar un cable más grueso. Miren, este cable de aquí tiene este tipo de pérdida, si se da cuenta. Entre menor es el número del cable, más grueso es. El 12 es más grueso que el 14, el 10 es más grueso que el 12, y así sucesivamente. Y se va dando cuenta que conforme el cable, estoy diciendo que para abajo el cable es más grueso, ¿no? Conforme el cable se va haciendo más grueso, ¿qué pasa con la resistencia por distancia? Se va haciendo menor, ¿sí se dan cuenta? Entonces a lo mejor voy a tener que poner un cable más grueso, de tal manera que la resistencia sea bien pequeña y te va a restar voltaje. Sí, sí te va a restar voltaje. Pero a lo mejor ya no te va a restar tanto como para que te baje 95, sino que te va a restar algo como te lo deja y te lo deja en 110, 112. Y está bien, ¿no? Y si te van a funcionar tus equipos. Bueno, una pregunta de un estudiante es, ¿cómo hace la empresa eléctrica para cubrir tanta distancia y no tener pérdidas? Ya. Recordemos la ley de Ohm es una fórmula que es voltaje igual a corriente por resistencia, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que sucede? Lo que le había explicado con anterioridad. Tú tienes aquí 120 voltios, lanzas una distancia, te llega a 112 y se perdió en el camino 8 voltios, ¿no? Aquí cayeron 8 voltios, más o menos 8 voltios. Esto de aquí tuvo que haber sido la corriente que pasa por aquí dividido, multiplicado por la resistencia. ¿No? Resistencia de, a lo mejor son 10 kilómetros, pero acá no. Con este cable pequeñito lo lanzamos como 10 kilómetros, serían 1.9, ¿no? Sí, y por 1.9, en lugar de ponerle 1.9, pongámosle 2 para redondear ya. 2. Si I por 2 es igual a 8 voltios, la corriente tuvo que haber sido despejando aquí, sería 8 para 2, 4 amperes, ¿no? Aquí pasó una corriente de 4 amperios por esta resistencia de 2 ohmios, se perdieron aquí 8 voltios. Eso es lo que sucede, ¿no? Ahora la pregunta del compañero es, ¿cómo hace entonces la empresa eléctrica? Porque no va a mandar cables muy gruesos. La empresa eléctrica lo que hace es, por medio de un transformador, así se genere, así usted tenga un generador de 120 voltios, lo que va a hacer la empresa eléctrica es elevarlo esto a 5000 voltios. ¿Ya?
Entonces la empresa eléctrica lo que hace es de un poste a otro, y hay voltajes mayores que esto también, ¿no? De un poste a otro, lanza un cable a un voltaje de 5000 volts. ¿Ya? ¿Qué sucede, no? La energía no cambia, todo tiene que mantenerse constante. Entonces, yo le dije que estos 120 voltios se estaban transmitiendo con 4 amperios, ¿no? 120 voltios con 4 amperios. Yo sé que esto es alterno, pero vamos a suponer que fuera DC. Si fuera DC esto, solamente tuviéramos que usar la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Cuánto me daría multiplicar voltaje por corriente? Yo sé que la fórmula es más larga, la fórmula es BI coseno del ángulo, ¿no? La fórmula es potencia, más adelante van a saber eso, la raíz es BI coseno del ángulo, ¿no? Y factor de potencia, ¿no? No solamente hagamos B por I. La potencia B por I sería 120 por 4 y eso es 480. ¿Ya? La misma potencia, como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la misma potencia la va a tener al otro lado, ¿no? Entonces, potencia es igual a B por I. Ahora, la potencia no va a cambiar, va a ser lo mismo 480. 480 es igual a B, el B ya cambió, el B vale 5000 multiplicado por I. Si despejamos I, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da I despejado aquí? Me da 480 dividido por 5000. ¿Cuánto es eso usted que tiene calculadora? 'Dice 0.096. 0.096 amperios. Entonces, note esto. Aquí estoy mandando 120 con una corriente de 4 amperios. Ya, 120 con 4 amperios. Si yo uso un transformador para cambiar de 120 a 5000 voltios, ¿qué corriente voy a obtener? Voy a tener una corriente de 0.96 amperios. Entonces, se aumentó el voltaje, pero en compensación, ¿qué sucede? Se disminuyó la corriente. Entonces, la empresa eléctrica aumenta el voltaje para disminuir la corriente. Ahora la pregunta es, ¿para qué disminuye la corriente? La misma distancia de este cable, la misma distancia de este cable, nosotros asumimos que este cable, dijimos que es 0. ¿Cómo decía aquí? 0.19, ¿no? Ohmios por kilómetro. Y dijimos, vamos a lanzarlo 10 kilómetros. 10 kilómetros del cable me daría una resistencia de 1.9 ohms, ¿no? Para redondear dijimos 2, ¿no? Mira, aquí le pusimos 2, ¿no? 2. Entonces voy a poner aquí la misma resistencia con 2 ohms. Si por aquí paso una corriente de 0.096, 0.096, me falta un 0, 0.096, ¿no? Aquí pasa una corriente de 4, si se da cuenta. Dije 4 por 2, la pérdida va a ser 8. Aquí, ¿cuál es la pérdida? La pérdida es este voltaje que está aquí. Voltaje es igual a I por R. La pérdida por el cable va a ser 0.096 por 2. ¿Cuánto le da eso? Dice 0,192. Aquí, ¿cuánto se ha perdido?
8 voltios. ¿Y aquí cuánto se ha perdido? 0.092. 0.192. Se ha perdido casi nada, ¿no? Aquí no se ha perdido ni siquiera un voltio. Y aquí se perdieron 8 voltios. Conclusión, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Recapitulemos. La empresa eléctrica aumenta el voltaje para disminuir la corriente. Como el cable presenta la misma resistencia, como hay una corriente más pequeña, la pérdida va a ser más pequeña. Y hay otra cosa adicional. Miren, ¿usted qué voltaje maneja aquí? 120 voltios. ¿Cuánto ha perdido? 8 voltios. Eso es lo que ha perdido, ¿no? Si tú tienes $120 y te gastas $8, ¿cuánto has perdido en dinero? Has perdido algo considerable, ¿no? De 120, 8. Vamos a analizar esto, ¿no? Voy a poner 120 por X, no sé qué porcentaje es. Cuando usted quiere sacar el porcentaje de algo es, si, repasemos, ¿no? Si usted quiere sacar el 5% de algo, ¿cómo saca 5% de algo? Usted dice por 5 dividido por 100, ¿no? Y saca, ¿no? ¿Cuánto sería eso de ahí, no? Entonces, voy a poner X, y yo desconozco de porcentaje, eh, dividido por 100, me va a dar 8. ¿Qué porcentaje representa 8? ¿Cuánto le queda al despeje de eso de ahí? Aquí me va a quedar igual a 8 por 100 dividido por 120. ¿Cuánto le da ese porcentaje? ¿Cuánto le da esa operación? 6.66. X es igual a 6.67%, ¿no? Bueno, si usted tiene $120 y pierde $8 en algo, usted ha perdido el 6.67% de su dinero. Vamos a ver cuánto está perdiendo acá. Primero que ya está empezando a perder menos. Aquí perdía 8 voltios y acá pierde ni siquiera un voltio. Pero usted ¿cuánto tiene? Usted tiene 5.000 voltios. ¿Ya? Y usted ha perdido 0.192. Vamos a ver qué porcentaje ha perdido, ¿no? 5.000 por el porcentaje que no sé cuánto es, como es por ciento dividido por 100, es igual a 0.192. Despejemos X. X me va a dar 0.192 por 100 dividido para 5.000. ¿Cuánto le da eso, esa operación? Mire, por 10 a la menos 3. 3.84 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir en cristiano eso? Porcentaje, ¿no? Su dinero que se ha perdido, ¿no? Si fuera dinero. Esto quiere decir 0,00384%. Mire, ¿en dónde ha perdido más? ¿En el A o en el B? Escríbelo en el chat. ¿En dónde ha perdido más? ¿En el A o en el B? En el A. Es que usa la lógica. Tú tienes $120, ¿ya? Y te van a cobrar un almuerzo $8. Te duele, ¿no? Porque dicen, primero que tengo poco y segundo que me cobran bastante. 6% de mi dinero, 6.67. Ahora tú tienes una cuenta de $5.000 y te compras algo que cuesta 19 centavos. ¿Qué es algo que es un bonais que te compraste? Algo que te cuesta 19 centavos, sigues teniendo bastante plata. ¿Cuánto es la resta de esto? ¿Cuánto te da?
te da $112. Todavía, bueno, todavía tienes plata, pero te ha bajado sustancialmente. Pero ¿cuánto es la resta de esto? La resta de esto es $4.999 con 80 y pico de centavos. Casi no has perdido nada, si se da cuenta. Entonces, eso es lo que hace la empresa eléctrica. La empresa eléctrica no le va a poner un cable infinitamente grueso, no le va a coger un cable, pero gruesote para mandar, no, sino que coge un cable igual de fino, con la misma resistencia, pero aumenta el voltaje para que la corriente disminuya y esa corriente pequeña, al multiplicarse por esta resistencia, me genera una pérdida pequeña. Primera cosa, la pérdida es menor. Segunda cosa, esta pérdida en relación al voltaje que usted le está mandando es considerable. Casi es más del 6%, si se da cuenta. ¿Ya? Y aquí, esta pérdida en relación a este voltaje bien grande es casi nada. Es como que usted tenga $5.000 y alguien le dice, te voy a cobrar por la misma por la comida que te voy a cobrar 19 centavos, regalado. Todavía sigues teniendo plata. Entonces, eso es lo que hace la empresa eléctrica. Aumenta el voltaje para disminuir la corriente para que la pérdida sea menor. Si está entendido, escribo OK, caso contrario, pregunta. Bueno, tenemos esto, ¿no? Que la empresa eléctrica tiene para mandar este voltaje con esta corriente o lo pone en un transformador y aumenta el voltaje y lo manda con esta corriente más pequeña. Ya dijimos que usando el mismo cable con una resistencia de 2 ohmios, tuvimos que decir que el voltaje de pérdida va a ser siempre el voltaje I por R. Entonces aquí va a ser I que vale 4, R que vale 2, va a haber una pérdida de 8 voltios. En este caso de acá, voltaje también es igual a I por R, I que vale 0.096, la R que vale 2, el voltaje de pérdida va a ser 0,192, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que en qué nos ayuda eso? En que la pérdida va a ser bien pequeña, porque si usted tiene 120 voltios, ¿ya? Y ha perdido 8, ¿cuánto es el voltaje que va a llegar? El voltaje que va a llegar va a ser 120 menos la pérdida de 8 te va a dar 112 voltios, ¿no? Ese es el voltaje que llega, se ha perdido una cantidad considerable. Pero si usted tiene 5000 y se pierde 0,92, ¿qué voltaje le llega? Le llega casi los mismos 5000, le va a llegar 4999, no sé, 81 o 80, algo así, ¿no? Pero casi le llega completo, si se da cuenta. Entonces, de esa manera se disminuyen las pérdidas. Aquí, no solamente que el número bajó de 8 a 0,192, sino que quitarle a 8, a 120 voltios, quitarle 8 es considerable. Y a 5000 voltios, quitarle ni siquiera 1. A 5000 voltios, quitarle 0,192, casi que lo deja igualito, porque esto es, si usted tiene esa respuesta y me dice, bueno, esto es aproximadamente igual a 5000 voltios. Tú puedes decir, bueno, sí es verdad, ¿no? 499, 4999.80 es aproximadamente igual a 5000. Pero tú no puedes decir que 112 es aproximadamente igual a 120, ¿no? Porque ya es una diferencia grande, ¿no? Eso es. Conclusión, la empresa eléctrica, para manejar las pérdidas, ¿qué hace? Aumenta el voltaje para que disminuya la corriente, para que la pérdida sea menor. Eso es lo que está sucediendo. Resistencias en serie. Esto de aquí es un tema que vimos en Física 2.
pero ahora lo vamos a ver de manera más profunda, ¿no? ¿Qué le explicaron allá? Le dijeron, aquí usted tiene, antes de sacar resistencias en serie, le dijeron, aquí usted tiene una fuente de voltaje, más o menos, y tiene una resistencia, ya. Esa resistencia le dijeron, una resistencia de 2 ohms, esta fuente de voltaje de 10 voltios, ¿no? Y le dijeron, encuentre la corriente. Como usted sabe, la única fórmula que tenemos, y la más importante, es B igual I por R, ¿no? Y si le piden la corriente, solo es cuestión de despejar, ¿no? I es igual a B para R, B es 10, R es 2, y tienes una corriente de 5 amperios, ¿no? Recuerde que el, los amperios, las unidades amperios, son voltaje dividido para ohms. ¿Ya? Si usted tiene voltaje dividido para ohms, tiene amperios. Y pues eso es lo que usted hizo en los primeros ejercicios allá. Luego le explicaron lo que es resistencias en serie. ¿Ya? ¿Cuál es la... ¿Cómo usted reconoce una resistencia en serie? La reconoce porque a través de ella pasa la misma corriente. ¿Ya? Entonces, usted va a imaginar, aquí tiene que usar la imaginación para no equivocarse, ¿no? Y en todo lo que yo hago y explico uso la imaginación, ¿no? Usted sabe que va a salir electrones en la primera clase que vimos, ¿no? ¿Qué quiere decir este más? Que aquí hay más concentración de electrones, ¿no? Y del más va a viajar, de mayor concentración va a viajar a de ahí menor concentración de electrones. Hicimos un ejemplo para refrescar la memoria de que tengo dos tanques conectados, ¿no? Imaginémonos que están conectados ambos tanques y yo tengo aquí una llave de paso que está cerrada, ¿no? Tengo aquí una llave que está cerrada, ¿no? Y este tanque tiene nivel de agua así y este tiene un nivel de agua más bajo, ¿no? El tanque A y el tanque B. Están así, esto de aquí está cerrado. ¿Qué pasa si yo abro la llave? ¿Qué va a suceder? Escríbelo en el chat. Están muy bien las respuestas. Lo que va a suceder es que el agua del A va a pasar hacia el B hasta llegar a un punto medio, ¿no? Que estén nivelados ambos, ¿no? Que estén al mismo nivel, ¿no? Van a buscar equilibrarse. En lo que vimos en la clase pasada, una fuente de voltaje, más o menos, quiere decir, voy a hacerle un zoom aquí, quiere decir que en la parte del más hay mayor cantidad de electrones que en la parte del menos. ¿Ya? Y lo que va a buscar la fuente, si es que tiene algún medio, si es que tiene algún cable, lo que va a buscar la fuente es equilibrarse. Y el exceso de electrones que hay aquí va a ir a tratar de buscar el camino de llegar al menos. Entonces, por eso de aquí, desde el más, van a salir los electrones. Van a salir los electrones, así, ¿no? Hasta llegar a dónde, hasta llegar al menos. ¿Cuál es el sentido de los electrones? El sentido es, así, ¿no? Esa flecha que estoy poniendo, ¿no? Hasta llegar. Ese es el sentido, ¿no? Por acá, sí, y así. El flujo de electrones se llama corriente. Entonces, estas flechas que dibujé son corriente. Ese es el sentido de la corriente, ¿no? Y como usted se puede dar cuenta, la corriente que pasa por la resistencia
de 2 ohms es la misma que pasa por la de 1 ohm y la misma que pasa por la de 2 ohms. Es la misma corriente que pasa por las tres resistencias. ¿Cuándo no es lo mismo? Cuando usted tenga un ejemplo como el siguiente que le voy a dibujar, ¿no? Para que vea la diferencia. Ya. En este ejemplo, aquí hay una corriente. Supongamos que esta corriente valga 3 amperios. Esta corriente aquí se va a dividir en dos corrientes. Se va a dividir en una corriente que viene para acá y otra corriente que va así. ¿Ya? Obvio, ¿no? Y por aquí van a pasar, a lo mejor, por aquí va a pasar 1 amperio y aquí pasa 2 amperios. 1 amperio más 2 amperios son los 3 amperios que estaban aquí, ¿no? Haga de cuenta que esto es agua, ¿no? Aquí se dividió el agua para acá y se dividió el agua por acá. Pero la suma de estos dos caudales va a dar el caudal que está acá. De eso se trata, ¿no? Pero en este caso, de aquí, como no hay una bifurcación, como no hay una línea, como no hay un camino por acá, ¿no? Para que se pueda ir por acá la corriente y todo eso. El único camino que hay es este. Entonces la misma corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por acá y es la misma corriente que pasa por acá. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿está entendido que la misma corriente pasa por las tres resistencias? Si está entendido, escribo OK. Caso contrario, pregunto. Entonces, como por ahí pasa la misma corriente, esa corriente le voy a decir I. La energía que está enviando esta fuente es la misma energía que se va a consumir aquí, en estas tres resistencias. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que estos 10 voltios que estoy entregando es igual a la caída de voltaje de, vamos a llamar este R1, este R2 y esta R3. La caída de voltaje en R1 más la caída de voltaje en R2 más la caída de voltaje en R3, ¿no? Es como que este de aquí, como que aquí se preparó comida y usted va a alimentar a 3 personas, ¿no? Entonces, lo que usted generó en comida se va a distribuir en estas 3 personas, ¿no? Por eso usted dice 10 voltios tiene que ser igual a la suma de estos 3 voltajes. ¿Ya? Como nosotros sabemos que B es igual a I por R, por esta fórmula que está aquí, voy a decir que 10 voltios es igual a esto de aquí es un voltaje, ¿no? Por eso dice caída de voltaje. Esto es un voltaje. Esto es un voltaje. Y no le voy a poner B, sino que le voy a poner directamente I por R. I por R1, acá sería más I por R2, y sería más I por R3. Note algo, que mira, aquí es R1, R2, R3, son diferentes Rs, pero la corriente es la misma I. Aquí no hay I1, I2, I3, es la misma I. Ya habíamos quedado claro que usted entendió que es la misma I que pasa por las tres resistencias. Entonces usted puede sacar un factor común. ¿Cómo le quedaría el factor común? 10 voltios es igual a I que suma R1 más R2 más R3. Ya. Si usted va a resolver esto y quiere sacar el valor de I, esto de aquí, estos datos ya los tiene, pero esto es importante. Vamos a remarcar. Tiene que 10 voltios es igual a I. R1 vale 2,
R, 2 ohmios, R2 vale 1 ohmio y R3 vale 2 ohmios. Entonces usted dice que 10 voltios es igual a I, ohmios, ¿no? ¿Cuánto le suma esto de aquí? 5 ohmios. Usted le va a despejar la I y le va a dar 10 voltios por 5 ohmios, eso es igual a 2 amperios. Listo, ya resolvió el ejercicio. Pero quiero que note algo. Cuando una resistencia está en serie, podemos decir que están en serie porque por ellas pasa la misma corriente. Si pasa la misma corriente, cuando esté reemplazando, voy a escribir la misma I, obviamente, la misma corriente. Y matemáticamente esto me va a permitir factorizar. ¿Y el factorizar qué estamos haciendo? Estamos diciendo que las tres resistencias se pueden sumar. Entonces, esto es lo mismo como que si usted haya hecho esto. Este circuito que está aquí, usted dice, bueno, la fuente vale 10 voltios, pero no voy a escribir tres resistencias, sino que voy a escribir una sola resistencia. Si este circuito va a ser equivalente eléctrico al de acá, ¿cuánto debería valer esta resistencia para que sean este circuito igual a este circuito? Escríbelo en el chat. 5, muy bien, aquí está, ¿ves? 5. ¿Y qué hizo en su mente? En su mente hizo que esta resistencia equivalente, o sea, R1 más R2 más R3, ¿no? En su mente rapidito dijo, esto es R1 más R2 más R3. 2 más 1 más 2, eso es 5. Resistencia equivalente es igual a 5. Y así es como usted encuentra una resistencia en serie, ¿no? Primero, se da cuenta que por ellas obligadamente va a pasar la misma corriente. Y segundo, suma las resistencias. Si está claro, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, para modo de práctica vamos a resolver este ejercicio. Ya lo han respondido en el chat y está muy bien. Usted sabe que para sacar el circuito equivalente voy a poner aquí la misma fuente de 30 voltios y voy a escribir una sola resistencia de la suma de todas estas resistencias. Si yo sumo todas estas resistencias, suma 3 más 2 más 1 más 2 más 2 más 5 le va a dar 15. Como la fórmula dice B igual a I por R, despejando I va a tener que ir B para R. B vale 30 y R vale 15. 30 voltios y 15 ohmios y eso le va a dar 2 amperios, ¿no? Listo, esa es la respuesta. Bueno, vamos a estudiar las resistencias en paralelo. ¿Cómo nos damos cuenta que estas resistencias están en paralelo? La R1 y R2 están en paralelo. En este momento es evidente darnos cuenta que están en paralelo. Pero cuando el circuito sea más grande, más complejo, aquí tengo por aquí un circuito electrónico, pero también doy electrónica, entonces así que pasada tiene que estar por aquí. Bueno, por ejemplo, en un circuito de electrónica, como usted se puede dar cuenta, las resistencias están de diferentes formas, ¿no? Y es difícil verlas si están en serie en paralelo. Aquí es fácil. Pero un método que me he dado cuenta para que los alumnos, así el circuito sea muy grande, se den cuenta que estén en serie en paralelo, es este. Y le recomiendo que lo haga siempre, aunque sea muy obvio para que no cometa errores. Es el siguiente. Usted primero va a dibujar un símbolo. Cualquier símbolo que usted quiera, ¿no? Ya se parece al juego que busca la esto, mire. Cualquier símbolo que usted quiera. ¿Ya? Y yo voy a dibujar ese símbolo aquí y voy a decir, voy a llegar a esta otra resistencia por el cable sin chocarme con nadie. ¿Qué quiere decir chocarme con alguien? Que aquí haya una resistencia, que aquí haya una fuente, o sea, que no haya nada, ¿no? Usted por el cable llega de aquí a acá, de alguna manera. ¿Ya? ¿Me podré ir por acá? No, porque me choco con esta fuente. Entonces, el caminito obvio para llegar hasta acá, a esta resistencia, sería irme así, ¿no? Y aquí le dibujo el mismo símbolo.
O sea que ya en el examen yo digo, ya, listo, de aquí llegué acá sin obstáculos. Todavía no puedo decir que están en paralelo hasta que, si yo uní estos extremos con este cable, llegué de aquí a acá con este cable, tengo que llegar desde los otros extremos también sin chocarme con nada. Entonces elijo otro símbolo, cuadradito, y trato de ver si hay alguna forma de llegar de aquí hasta acá sin chocarme con nadie. O sea, viajando por el mismo cable sin que haya un obstáculo aquí, ¿no? Si vengo así. Y si llego acá, ¿no? Entonces ya puedo decir que están en paralelo. R1 y R2 están en paralelo. Bueno, hemos elegido un circuito cualquiera de internet para ejercitar la mente. Por favor, note los nombres de las resistencias. Esta se llama R1, esta se llama R4, R2, R3, R5 y esta de aquí le han puesto RA. Vea bien los nombres. Ahora voy a hacer unas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos decir entre R5 y RA? Escríbalo en el chat. Muy bien, están en paralelo, como ustedes dicen, ¿no? Para no confundirme, lo que yo haría es, bueno, aquí dibujo un triángulo. Llego de aquí a acá. Sí, llego de aquí a acá sin chocarme con nada, un triángulo. Acá le voy a dibujar, qué sé yo, un círculo. Puedo llegar de aquí al otro extremo con un círculo. Puedo llegar de aquí a acá sin chocarme con nada. Sí, sí llego. Entonces ya yo confirmo que están en paralelo, ¿no? Yo sé que este método es muy obvio, pero a veces nos ayuda cuando tenemos dudas. Ya. ¿Qué podemos decir de R2 y R3? Escríbalo en el chat. Muy bien, están en serie. ¿Por qué? Porque si por aquí pasa una corriente y sabe que la corriente es el flujo de electrones, entonces unos electrones están, bueno, se me salió muy grande esa E. Unos electrones están pasando por aquí, ¿no? Por esta resistencia. El único camino que tienen estos electrones es pasar por la otra resistencia. Entonces, la corriente que pasa por R2 va a ser la misma corriente que pasa por R3. Y entonces, es lo que usted escribió en el chat, están en serie. Muy bien. Voy a borrar. ¿Qué podemos decir de R1 y R4? Escríbalo en el chat. Ya, miren. Muchos respondieron que R1 y R4 están en serie, pero veamos esto. Mire, aquí hay una corriente. Imaginémonos que la corriente es agua. Está circulando agua por esa tubería, por ese cable, ¿no? Y esa corriente se va a dividir en dos corrientes. En una corriente que va para acá y otra corriente que va para acá. ¿Sí se da cuenta? Démosle números. Imaginémonos que esta corriente vale 5 amperios. Si yo digo que la corriente que baja son 2 amperios, ¿cuánto va a ser la corriente que va para la derecha? Van a ser 3 amperios, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene que cuadrar la cuenta, ¿no? 3 amperios más 2 amperios le van a dar 5 amperios, ¿no? Y ahora mire lo que sucedió. Voy a remarcarle con otro color. Por aquí, por R1 están pasando 5 amperios. Y por R2, R4 están pasando 3 amperios. La condición para decir que están en serie, ¿qué es? Tienen misma corriente. En este caso no hay misma corriente, por lo tanto, no están en serie. Ya, ahora veo que unas personas dicen en el chat, entonces están en paralelo. No, quiero que se les meta algo en la cabeza. No estar en serie no quiere decir necesariamente que estén en paralelo ya.
Si algo es blanco, si alguien le dice, esto no es blanco, tampoco es que es negro. Puede ser gris, ¿ya? Ni blanco ni negro. ¿Ya? Repito, que no estén en serie no quiere decir que estén en paralelo. Vamos demostrándolo en tal caso, R1 y R4, vamos a hacer la prueba del paralelo. ¿Ya? Yo le dije, vamos a dibujar algo, ¿no? Aquí yo le voy a dibujar un cuadrado, ¿no? ¿Puedo llegar al otro lado con un cuadrado? Sí, puedo llegar. Le voy a dibujar el caminito como llego. Déjeme coger un marcador más grueso. Y le llego por aquí, ¿no? Llegué sin chocarme con nada. Perfecto. Vamos a ver si los otros extremos, que son estos, es este, y este extremo, los otros dos extremos, se pueden unir sin chocarse con nada. Entonces, si yo me voy a mover de aquí, voy a llegar de aquí hasta acá, no puedo pasar por la misma resistencia, ¿sí me explico? No puedo pasar por aquí mismo. ¿Ya? El único camino que tendría es irme por acá. Pero ¿qué pasa? ¿Me choco con qué? Me choco con la fuente. ¿Ya? Profesor, ¿y si no hubiera una fuente? Imaginémonos que no hubiera la fuente. Sigo por acá. Me choco con esta resistencia de aquí. ¿Sí se da cuenta? Entonces, conclusión. No están en paralelo, ¿no? No en paralelo. En este caso, esta resistencia no están en paralelo y no están en serie, ¿no? Y eso quiero que le quede claro, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, si no está en serie, está en paralelo. Si no está en paralelo, está en serie. No. Puede haber algún caso que no estén ni en serie ni en paralelo. Bueno, ¿qué podemos decir entre R4 y R5? Escriban en el chat. ¿Qué podemos decir de R4 y R5? Analícelo. Muy bien, vamos viendo qué pasa con R4 y R5. Déjenme elegir un marcador no tan grueso. Este de aquí puede ser. Sí, este está chévere. Ya miren. La corriente en R4 es esta. Así. Pero se va a dividir, ¿no? Se va a dividir. Un poco de corriente va a venir por aquí y otro poco de corriente va a ir por acá. Por lo tanto, como se va a dividir la corriente de R4 no va a ser igual a la corriente de R5. Déjenme escribirlo, ¿no? Vamos dándole valores. Invéntese cosas. Si usted no tiene claro, invéntese cosas. Por ejemplo, imagínese que esta ahí vale 10 amperios. Esta ahí de acá tiene que valer algo. Imagínese que esto de aquí valga 2 amperios, ¿no? Entonces la de acá tiene que valer 8 para que las cuentas cuadren, ¿no? Miren, que 8 más 2 le dan 10, ¿no? Cuadra la cuenta. Entonces, estamos dando un ejemplo, ¿no? De números como debería cuadrar. Entonces, si esta de aquí vale 10 y esta de aquí vale 8, no son lo mismo. Si no son lo mismo, ¿qué podemos decir aquí? Déjenme escribirlo por acá. No están en serie. Listo. Ya sabemos que no están en serie. Vamos a borrar esto para hacer el análisis en paralelo. Elija un símbolo, cualquiera. Yo voy a elegir aquí el cuadrado. De aquí, llego acá sin chocarme con nada. Sí, sí llego. Mire. Pasando por aquí. Perfecto, llegué.
Lindísimo. Ahora voy con el otro lado. Este lado le voy a dibujar un triángulo. Y tengo que buscar la forma de llegar a este lado de acá, que también le voy a dibujar un triángulo, ¿no? Con mi mente voy a tratar de llegar hasta allá. Bueno, yo vengo por aquí, bajo, ¿y qué pasó? Me choqué con esta resistencia. No puedo. Entonces, no voy a coger ese camino, sino que voy a coger el camino que está por acá, ¿no? ¿Qué pasa? Me choco con la otra resistencia. No hay forma de llegar allá sin chocarme. Por lo tanto, no están en paralelo. No están ni en paralelo ni en serie en ese caso. Vamos a analizar qué sucede entre R3. Se me movió esto. Ya. Vamos a analizar qué sucede entre R3 y R5, ¿no? Escríbalo en el chat. ¿Qué sucede? Bueno, este caso de aquí, vamos a borrar. Nosotros sabemos que la corriente entre R y la R3 no va a ser igual a la R5, obviamente, si se da cuenta, ¿no? Aquí ha de haber habido una corriente principal y esa corriente se dividió en esta corriente que está acá y en otra corriente, y esta corriente se vuelve a dividir en esta de aquí y esta de acá, ¿sí se da cuenta? Voy a remarcárselo, ¿no? No sé, aquí hubo una división, ¿no? De corriente, esta y esta, ¿no? Se dividieron en dos, ¿no? La que está para abajo va a R3 y esta que está aquí se dividió en otra vez dos corrientes, ¿no? Esta de aquí que es la de R5 y esta de aquí que va a ir a RA. Entonces, ya podemos decir que no están en serie. No pasa la misma corriente. Vamos a ver si es que están en paralelo. En paralelo, yo voy a dibujar un símbolo aquí, un círculo. Voy a ver si es que llego a esa resistencia. Si llego, entonces le dibujo un círculo acá, ¿no? Ahora voy a comparar los otros extremos. Voy a dibujar acá un cuadrado y un cuadrado y voy a ver si es que puedo llegar con la mente, ¿no? Siguiendo un camino. Yo vengo por aquí, me choco con esa resistencia, se acabó. No hay forma de llegar. Entonces no están ni en serie ni en paralelo. Tenemos el siguiente ejercicio, ¿ya? Y me pueden decir qué pasa entre R4 y R7. Escríbanlo en el chat. Muy bien, las respuestas en el chat están en paralelo, ¿no? Si están, a ojo se ve que están en paralelo. Si ya está en paralelo, no puede estar en serie. Repito, si algo está en paralelo, no puede estar en serie. Y si algo está en serie, no puede estar en paralelo, ¿no? Si algo es blanco, no puede ser negro. Si algo es negro, no puede ser blanco. Pero puede existir algún caso en que algo sea gris, ni blanco ni negro, ¿no? Que eso es lo que nos ha pasado en el ejercicio anterior. Muchas resistencias no estaban ni en serie ni en paralelo. Vamos haciendo la prueba obvia que le digo, ¿no? Aquí le voy a dibujar un círculo, trato de llegar a la otra resistencia, por aquí, círculo, ¿no? Perfecto. Ahora voy a probar los otros extremos, ¿no? De este y este es el otro extremo, ¿no? ¿Puedo llegar sin chocarme con nada? Sí, sí puedo llegar, entonces está en paralelo. Muy bien. ¿Qué podemos decir entre R4 y R2? Escríbalo en el chat. Muy bien, R4 y R2 no están ni en serie ni en paralelo, ¿no? Vamos a revisando, nos vamos haciendo el paralelo, ¿no? Paralelo. De aquí trato de llegar acá. ¿Puedo llegar? Sí, sí llego. Los otros extremos podré llegar. Voy a dibujar un triángulo. Voy a dibujar un triángulo.
Voy a ver si puedo llegar. Por acá no puedo porque me choco con esta resistencia. Por el otro caminito, por aquí no puedo porque me choco con esta resistencia. Por aquí no puedo porque me choco con esta resistencia, ¿no? No hay forma de llegar desde ese triángulo al otro triángulo. No están en paralelo. Vamos a ver si es que están en serie. Por aquí pasa una corriente. Pero aquí hay una ramificación, si se da cuenta. Entonces esta corriente se va a dividir en una corriente que viene para acá y otra corriente que va para allá. Si ya se dividió, ya no es lo mismo. Como no es la misma corriente que pasa por R2 que la que pasa por R4, ya podemos decir que tampoco están en serie. Bueno, R1 y R2. Esa fue la pregunta, ¿no? Vamos a resolverlo, ¿no? A ver el paralelo. De aquí puedo llegar acá. Sí, sí puedo llegar. Los otros extremos vamos viendo. Cuadrado, cuadrado. Me choco con esta fuente. No, no hay forma que estén en paralelo, ¿no? No están en paralelo. Vamos a ver la serie. Serie, ¿no? Por aquí pasa una corriente. Esta es la corriente que pasa por la R1, pero esa corriente se va a dividir aquí, ¿no? Se va a dividir así, así. Como se dividió ya no es lo mismo, ¿no? La corriente que pasa por R1 no es la misma que pasa por R2, tampoco están en serie. No están ni en serie ni en paralelo. Vamos a ver qué pasa entre R4 y R7. Escríbelo en el chat. Bueno, R4 y R7 obviamente están en paralelo. De aquí podemos llegar acá, ¿no? De aquí podemos llegar acá, ¿no? ¿Qué pasa entre R4 y RS1? Entre R4 y RS1, ¿en qué están? Paralelo también, ¿no? Muy bien, ¿no? De aquí yo puedo llegar a la resistencia, ¿sí? Sí puedo llegar por acá. Veamos los otros extremos. De aquí puedo llegar acá. Voy a buscar el caminito. Sí, sí puedo llegar. RS1 está en paralelo con R4. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esas tres resistencias? ¿Qué podemos decir de esta y de esta? ¿Las tres en qué están? Las tres están en paralelo, ¿no? Las tres. Si yo aquí dibujo un círculo, de aquí puedo llegar acá. Y si repito el proceso, de aquí puedo llegar acá, ¿no? Y si aquí dibujo un cuadrado, de aquí puedo llegar al cuadrado de acá. Vamos viendo si puedo. ¿Y puedo llegar al cuadrado de acá? Sí puedo, ¿no? Las tres están en paralelo. ¿Qué podemos decir entre R7 y R8? Escríbalo en el chat. R7 y R8. Muy bien, R7 y R8 no están en nada, ¿no? Primero, si usted imagina esta corriente se ha dividido así, se ha dividido así. Y la corriente que pasa por R8 es una corriente que vino así, ¿no? Y esta corriente de aquí, con esta corriente de acá, eran de una que venía así, ¿no? Esta corriente de aquí se dividió en la corriente de aquí y en esta corriente, ¿no? Y esta corriente que baja se divide en esta y en esta. Entonces ya usted se da cuenta que ni queriendo van a ser la misma corriente entre R7 y R8. Por lo tanto, no están en serie. Entonces vamos viendo el paralelo, ¿no? Desde aquí se hace complicado llegar hasta el otro lado, ¿no? Pero vamos viendo de este lado de acá. ¿Puedo llegar a la R8? Sí, sí puedo. Ahora comparemos con los otros lados, ¿no? Este con este.
vamos haciendo la travesía de llegar, ¿no? Uno por aquí, no puedo por acá arriba, no puedo por acá abajo, no puedo por acá arriba, no puedo por acá abajo, ¿no? Y ya no hay más caminos, ¿no? No hay cómo llegar del cuadrado al otro cuadrado, entonces no están en paralelo tampoco. Bueno, ya que hemos practicado y hemos ejercitado un poco la mente en detectar series paralelos, ya con lo que hemos practicado ya, decir que esto es paralelo ya es obvio para nosotros, ¿no? Este punto llegó a este punto y este punto llegó a este otro punto, paralelo, muy bien. ¿Qué decíamos en la serie? Ya se me perdió esa hoja. Ya, miren. ¿Qué decíamos en la serie? Decíamos serie, misma corriente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir en paralelo? Por lógica. Vamos a decir mismo voltaje. Entonces, las cosas que estén en paralelo van a tener el mismo voltaje, ¿no? El voltaje que cae en R1 va a ser el mismo voltaje que cae en R2. ¿Y qué podemos decir entre la fuente y las resistencias? ¿Qué podemos decir entre la fuente y las resistencias? La fuente está en paralelo a estas resistencias, ¿sí? Vamos haciendo la prueba. De aquí, yo puedo llegar acá. Sí, sí puedo. Y de aquí, yo puedo llegar acá. Sí puedo, ¿no? Ya hemos hecho la prueba que la fuente está en paralelo con R1 y ya sabemos que R1 está en paralelo con R2, por lo tanto, las tres están en paralelo. Las tres cosas. La fuente y las dos resistencias. Bueno, entonces, tienen el mismo voltaje, ¿no? Aquí hay una corriente que le voy a llamar I1. Y esa corriente se va a dividir en dos corrientes, en esta corriente de aquí y en esta corriente de acá. No le voy a poner I1 porque no, se van a confundir con R1 y todo eso. Vamos poniéndole IA. Esa corriente IA se va a dividir en la corriente IB y en la corriente IC. En este caso dice que tienen el mismo voltaje, pero van a tener diferentes corrientes. Entonces, como yo ya sé que están en paralelo, está la fuente, la R1 y la R2. Voy a usar ese concepto que dice que tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, el voltaje que cae en R1, este voltaje de aquí, va a ser 20 voltios, porque tienen el mismo voltaje, ¿no? 20 voltios. El voltaje que cae en R2 va a ser también 20 voltios. No se confunda. Les digo que caen 20 porque yo ya sé que las tres tienen el mismo voltaje. Yo no sé cuánto vale este. Aquí no me dicen cuánto vale este, pero sí me dicen cuánto vale este. Como tienen el mismo voltaje, las tres tienen 20 voltios. Ya. Por aquí pasa y B, ¿no? Por aquí pasa y C. ¿Cuál es la fórmula que tenemos? La única fórmula que tenemos es B igual a I por R. Por lo tanto, si yo quiero usar aquí, y ya sé que aquí es B igual 20 voltios, y aquí también es B igual 20 voltios, por lo que dijimos acá, ¿no? Entonces voy a copiar la fórmula, dice B igual I por R, para esta resistencia R1. Entonces, en lugar de poner B, le voy a poner 20 voltios, es igual a la corriente que se llama IB, y la resistencia en R1 que vale 2 ohmios. Por lo tanto, ya puedo sacar el valor de IB, que sería
20 voltios dividido para 2 ohmios. El valor de IB es igual a 10 amperios. Listo. Voy a repetir el proceso en la resistencia R2. La fórmula es B igual a I por R. B ya dijimos que vale 20 voltios. La I se llama IC. Y la R vale 4 ohmios. Despejando voy a tener que IC es igual a 20 voltios dividido por 4 ohmios. Entonces IC es igual a 5 amperios. Ya he encontrado ambas corrientes, ¿no? Ahora yo le he dicho que vea la corriente como un flujo de agua y tuberías, ¿no? Vamos a suponer que aquí hay una tubería principal en la calle de tu casa donde hay agua. Y aquí se divide en una tubería para darle agua a tu casa. Y aquí se divide en otra tubería para darle agua a la casa de tu vecino. Si por aquí viene un flujo de, de 3, por aquí viene un flujo de 4, ¿cuánto debería ser el flujo que viene por acá? Escríbelo en el chat. 7, muy bien, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha sumado esto más esto y tiene que darle esto. Haciendo una analogía con eso, podemos decir que IA es igual a IB más IC. Le expliqué esto. Usted lo razonó para que se dé cuenta de esto, ¿no? IA es igual a IB más IC. Entonces ya podemos decir cuánto es IA porque ya sabemos cuánto vale IB y cuánto vale IC. A es igual a 10 amperios más 5 amperios, por lo tanto IA es igual a 15 amperios. Bueno, entonces, vemos esto. Mire esta fórmula aquí, esta fórmula es importante. Usted lo razonó, ¿no? Vamos a suponer que esto de aquí yo quiero sacar un circuito equivalente a este, ¿no? Así como hicimos en la serie, ¿no? Que teníamos bastantes resistencias, aquí no, bastantes resistencias, y reemplazamos por un circuito con una sola resistencia. Aquí tenemos dos resistencias y vamos a reemplazar por un circuito con una sola resistencia. Aquí le voy a dibujar. Con una sola resistencia. Voy a llamarle R equivalente, ¿no? REQ de equivalente. Esto equivale a 20 voltios. ¿Cuál sería esa resistencia? No sabemos, eso es lo que lo vamos a encontrar, pero vamos a definir cómo sería la fórmula. Lo vamos a deducir juntos. Dese cuenta que si estas dos resistencias se unen, cuando están separadas, por R1 pasa IA. Y por R2 pasa, perdón, por R1 pasa IB y por R2 pasa IC. Si ambas estuvieran juntas, si ambas se fusionaran y hicieran una sola resistencia, ¿qué corriente pasaría por ellas? ¿Pasaría IB, pasaría IC o pasaría IA? Respóndanlo en el chat. ¿Cuál de las tres pasaría si ambas se fusionaran? Por lógica. IA, muy bien, excelente. Entonces la corriente que pasa por aquí va a ser IA. Ahí se la dibujé, ¿no? IA. Usted mismo lo respondió. Ahora yo necesito esa RQ. ¿Ya? Vamos a sacar IA, ¿cuánto valdría? Vamos a poner la despejadita aquí, ¿no? Voltaje igual a corriente por resistencia, ¿no? En este caso yo sé que el voltaje vale, vamos despejando ahí, ¿no?
Y A sería igual a B para R. R de Q. ¿Ya? Ese B ya sé que vale 20. Entonces, y A es igual a 20 dividido para R E Q. Solo hemos despejado. Solo hemos despejado ya. Bueno, ya sabemos cuánto valdría I A. Ya sabemos que eso de ahí va a valer esto de aquí, ¿no? Pero para sacar la resistencia equivalente en función de R1 y R2, vamos a usar esta fórmula, mire. ¿Qué dice esta fórmula? Dice IA es igual a IB más IC. Miren la fórmula de IB e IC, ¿no? La fórmula de IB e IC, estamos hablando de que en lugar de ponerle 20, que 20 es el voltaje de la fuente, le voy a dejar con una B grande, ¿no? Una B mayúscula, ¿no? El voltaje de la fuente. ¿Y esto qué es? Esto es R1, ¿no? Es lógico, ¿no? B, el voltaje de la fuente. Estamos deduciendo cuál va a ser la fórmula, ¿no? Por eso le digo, B es el voltaje de la fuente, para que le funcione para cualquier ejercicio, ¿no? B es el voltaje de la fuente. Y R1, porque los dos ohmios sabíamos que es R1, ¿no? La otra ecuación de acá sería B, que es el voltaje de la fuente, dividido para R2. Y la IC, sabemos, aquí ya la dejé, ¿no? Como B dividido para RQ. Entonces, aquí tengo las tres corrientes, 1, 2 y 3. Esas tres corrientes las voy a copiar acá, en esta ecuación. Entonces, en lugar de poner IA, voy a poner B para RQ. ¿Ya? Eso es IA. Eso es IA, ¿no? Igual. En lugar de poner IB, voy a poner B para R1. En lugar de poner IC, voy a poner B para R2. Ahora, ambas tienen numerador B. Voy a sacar un factor común. B para RQ es igual a B que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Este B que está aquí, lo pueden mandar al otro lado a dividir. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y si lo manda al otro lado a dividir, acá, ¿no? Entonces va a ocasionar que las B se van a dividir. Por lo tanto, ya tiene la fórmula. Y de aquí para adelante va a ser la fórmula que 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y esa es la fórmula de las resistencias equivalentes en paralelo. Ahora, a lo mejor lo va a ver de otra forma en diferentes libros. Y esa otra forma es la siguiente, mire. Aquí se lo voy a resolver, ¿no? Puede trabajarla así o puede trabajarla de la siguiente manera. 1 sobre R equivalente es igual. Vamos a hacer la suma de quebrados aquí. El denominador va a ser R1 por R2, la multiplicación de todos los denominadores. Luego, esto que está aquí, lo vamos a dividir para R1. R1 por R2 dividido por R1 le va a dar R2. R2 más esto de aquí dividido por R2 le va a dar R1. Como yo quiero R equivalente y esto de aquí es 1 sobre R equivalente, vamos a invertirlo. Vamos a llevar todo esto a... Vamos a llevar todo esto a menos 1.
Y eso me va a dar como resultado lo que yo quiero en este lado de aquí. Voy a tener R equivalente. Y del lado de acá voy a tener R1 por R2 para R1 más R2. Y esta sería la misma fórmula que está acá, solo vista de manera diferente, ¿no? En algunos libros la va a ver así, y en algunos libros la va a ver así. Por mí usted puede usar cualquiera de las dos siempre y cuando las use bien. Bueno, ahora que ya sabemos esto, vamos a sacar la R equivalente de este ejercicio, ¿no? Como que si no hubiéramos encontrado las corrientes, sino que desde el ejercicio original me piden sacar la R equivalente, ¿no? La R equivalente, ya le dije, ¿no? Las dos fórmulas, cualquiera de las dos, pero esta aquí ya está despejadita, entonces, mire, yo puedo decir que la R equivalente es igual a R1 por R2, ¿no? Sería 2 por 4 dividido para 2 más 4. Esto de aquí sería 8 arriba y 6 abajo, ¿no? ¿Cuánto le da la división de 8 para 6? 1.4. Yo, o sea, sí, 4 tercios también es lo mismo, ¿no? Pero ya póngale en decimales. 1,333. Ya. 1,33 ohms, ¿no? Eso quiere decir que usted puede reemplazar este circuito que está aquí por un circuito en que esté la fuente de 20 voltios, ¿no? Y una sola resistencia de 1,33 ohms, ¿no? Vamos viendo si es cierto, ¿no? Habíamos dicho que esta corriente que estaba aquí se iba a llamar IA, ¿no? Vamos a ver cuánto me sale IA. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? En este caso, IA va a ser igual a el voltaje que vale 20 dividido para 1,33. ¿Cuánto le da IA? 15 y pico le da, ¿no? 15,03 dice. Como te puedes darte cuenta, está bien, ¿no? Aquí le da 15,03. Acuérdense que no hemos usado todos los decimales, ¿no? Porque esto es 1,3333 hasta el infinito, puros 3. Nos sale 15,03 y la otra forma que lo resolvimos nos sale 15, ¿no? Está bien, ¿no? Por ambos lados le dio lo mismo. Sí, la resistencia equivalente de, de 2,4, de 2,4, la resistencia equivalente es 1,3333. Bueno, vamos a encontrar la resistencia equivalente de ese circuito que está ahí. ¿Qué quiere decir la resistencia equivalente? Que solo va a haber una sola resistencia, ¿no? Una sola resistencia. REQ. Ya. Entonces, lo más obvio para darme cuenta aquí de las cosas es haciendo las pruebas que yo les dije, ¿no? Que la figurita y todo eso, yo me doy cuenta que estas dos están en paralelo. Y estas dos de acá están en serie, ¿no? El resto no está en nada todavía, ¿no? Pero cuando yo resuelva estas, solitos se van a acomodar y a lo mejor me va a salir nuevos paralelos y nuevas series. Vamos a resolver esto. Voy a redibujar el circuito. Y aquí voy a tener serie, sería 3 más 2 serían 5. ¿No? 2 ohmios, 2 ohmios. Aquí tengo la de 5, que es la de acá que no la he tocado. Y el paralelo entre 4 y 4. Ya, puedo usar la fórmula y decir que esa R va a ser igual a, póngale un nombre a esta R, póngale Rx, ¿ya?
Rx va a ser el paralelo de 4 y 4, que quiere decir que 4 por 4 dividido por 4 más 4. 4 por 4 es 16, 4 más 4 es 8, por lo tanto esto me da 2. Rx vale 2. ¿Ya? ¿Qué nos damos cuenta ahora? Que esta de aquí está en serie con esa, ¿no? Voy a dibujar el circuito de nuevo. Dos ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios. Y estas dos que están en serie van a ser ese 7. ¿Ya? Listo, ya tenemos hasta ahí, ¿no? Yo sé que no hay serie entre estas dos, no hay serie entre estas dos. Creo que sí podemos ver paralelos, el paralelo de estas dos, ¿no? Estas dos están paralelos. Entonces yo voy a dibujar el circuito. Y estas dos paralelos se van a convertir en esta resistencia que está acá, ¿no? Voy a copiar las otras, ¿no? Los ohmios. Este de aquí es el paralelo. Póngale otro nombre aquí, póngale RY, qué sé yo. Vamos a encontrar RY. RY es el paralelo entre 5 y 7, que sería 5 por 7 dividido por a 5 más 7. 5 por 7 es 35 y 5 más 7 es 12. ¿Cuánto me da 35 dividido por a 12? Ayúdenme con la calculadora. No se veía, ahí sí se ve. 2,92. ¿Ya? Y las tres están en serie, ¿no? Entonces, mi resistencia equivalente va a ser igual a una sola resistencia, que es la suma de las tres. Serían 5, 7, ¿no? 7,92 ohms. Y esa sería la respuesta. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que lo vimos en internet y se lo ve un poco cargado, por eso lo estamos eligiendo. Y como no le han puesto valores a esta resistencia, vamos a decir que cada una de esas resistencias vale 4 ohms. ¿Ya? Aquí he dibujado mi circuito y teniendo en mente que cada una de esas resistencias vale 4. Entonces, aquí hay una serie, aquí hay otra serie, si se dan cuenta. Y aquí hay un paralelo. Voy a redibujar el circuito. Estas dos voy a hacer un paralelo. O sea, va a ser una sola resistencia. Y ya dijimos que esta vale 4 y esta vale 4. Y el paralelo de 4 y 4 es 2, pero vamos haciéndolo, ¿no? Vamos a llamarle RX. 4 por 4 dividido para 4 más 4, ¿no? Esto sería 16 dividido para 8 y eso es 2. Listo. La primera resistencia de arriba no le hago nada. No le he hecho nada. Esta de aquí sigue valiendo 4. Las que le siguen, estas dos se van a unir y van a dar como resultado un 8. 4 más 4, 8, ¿no? Porque dijimos que están en serie. La que está más abajo de esa, no se le hace nada, sigue valiendo 4. Y la que está más abajo de esa es 4 más 4, 8. Listo. Están unidas acá. Y aquí bajo un cable para la fuente, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué nos podemos dar cuenta aquí? Que todas estas están en paralelo. En este caso, puedo hacerlas de golpe a todas o puedo hacerlas, coger grupos de 2 y grupos de 2. Por ejemplo, si yo cojo este de aquí con este de acá, ya sé que me va a dar 2. Hagámoslo de nuevo, ¿no? RY sería 4 por 4 dividido para 4 más 4, ¿no? 16 para 8. RY vale 2.
Voy a dibujar el mismo circuito, solo que en lugar de estas dos resistencias voy a poner una sola resistencia de 2. 2 ohmios. Una resistencia de 2, ¿no? Ya utilicé esta y esta. Ahora vamos a sacar la de 8,8. RZ va a ser 8 por 8 dividido para 8 más 8, ¿no? 8 por 8 es 64 y 8 más 8 es 16. 64 para 16 es 4. La receta igual a 4. Estas dos resistencias de 8 se van a unir y van a transformarse en una resistencia de 4 ohmios, ¿no? Y eso es lo que voy a dibujar acá. Listo. Y esto continúa lanzando un cable para la fuente y un cable del lado por acá para la fuente. Y les repito, ¿no? Las 4 están en paralelo. Cogí las separé, ¿no? O sea, las cogí por partes, ¿no? Estas dos las hice paralelo. Se me hicieron 2. Y estas de aquí las cogí en paralelo y se me hicieron 4. Ahora, ¿qué sucede? Estas dos están en paralelo. Entonces, qué sé yo, RW va a ser igual a 2 por 4 dividido para 2 más 4. Eso sería 8 dividido para 6. ¿Cuánto sale RW? Creo que la división de 8 por 6 le salía 1,33, ¿no? Listo, entonces mi circuito equivalente ahora es una resistencia de 2 ohmios. Aquí una sola resistencia que vale 1,33. Y vamos para la fuente, ¿no? Por lo tanto, mi circuito equivalente va a ser una sola resistencia conectado a la fuente y esa resistencia vale 3,33. Y esa sería la resolución de ese ejercicio.